¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué bueno verles por la fe y saber que están bien. Qué alegría para mí compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios. Dice hoy el capítulo 10 de Daniel, el versículo 12 y el 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con él, o con los reyes de Persia. Estaba mirando esa porción de la palabra de Dios y observaba que aquí tenemos una magnífica enseñanza acerca de la oración, cómo se nos muestra cómo Satanás obstaculiza directamente. Cuando uno lee el pasaje este de Daniel, el capítulo 10, ve que este hombre, a pesar de haber ayunado y orado durante 21 días, Daniel pasó un tiempo bastante difícil en oración. Y por eso es que leemos en la narración que la causa no se debía a que Daniel no fuese bueno o que sus oraciones no fuesen hechas debidamente, sino a causa de un ataque especial lanzado por Satanás. Ve uno aquí como el Señor envía un mensajero para que le diga a Daniel que su oración había sido contestada en el mismo momento en que empezó a orar. Pero aparece también un ángel malo, y este lucha con él y le impide que diese su mensaje. Aquí ve uno cómo esa lucha entre esas fuerzas se repite. En los cielos también hubo un conflicto, y aquí vemos a Daniel, que parecía que estaba atravesando por la misma agonía que se padeció en los cielos cuando hubo ese conflicto. Se cumple lo que dice la Biblia: nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha es contra Satanás y todo su séquito. Satanás aquí, en el caso de Daniel, retardó la respuesta 3 semanas completas, 21 días. Ya la respuesta estaba, pero Satanás impidió que esa respuesta le llegara a Daniel. Así que Daniel estuvo a punto de sucumbir, y de lo cual Satanás pues se hubiera alegrado inmensamente, pero Dios no permite que nos acontezca nada que no podamos sobrellevar. Las oraciones de muchos cristianos son interceptadas por Satanás, pero si oramos como debemos y si tenemos verdadera fe, no ha de tardarse mucho en que nuestras oraciones y nuestra fe sean semejantes como a ese diluvio que nos traiga no solo la respuesta, sino que venga acompañada de una nueva bendición. Me parece que es con los cristianos con quienes Satanás se porta peor. Y esas almas más extraordinarias que uno conoce han sido todas probadas con presiones, con temperaturas elevadas, pero el cielo nunca las desampara. Uno ve la obra de Satanás y uno entiende, entiende que la lucha es fuerte. Empezando porque Dios le permitió a Satanás afligir a los justos. Acuérdense que en Job dice que le dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, todo lo que le aconteció a Job, de alguna manera, estaba influenciado por Satanás. Ese Satanás afirma incluso poseer autoridad sobre el mundo. Incluso al mismo Señor Jesús se lo dijo en una ocasión cuando lo estaba tentando. Le dijo: a ti te daré
toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Así que nuestra lucha, mi estimado hermano, es fuerte, es fuerte. Es más, el mundo entero dice la Biblia que está bajo el maligno. ¿Y qué fue lo que nos pasó a nosotros? Nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y hoy podemos decir que hemos sido libres del poder de Satanás. Dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados de esa potestad de Satanás a Dios para recibir por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, a veces nosotros predicamos el Evangelio y se predica de una forma tan clara, pero hay quienes ni siquiera lo perciben así porque también Satanás le puede cegar el entendimiento a los incrédulos. Pablo dijo que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que a veces uno insiste y uno no sabe por qué algunas personas no entienden el evangelio. Y resulta que su incredulidad les ha dado pie para que Satanás cegue su entendimiento. Así que por más que ellos quieran, no lo logran porque hay un enemigo que les está cegando los ojos. Nosotros, cuando estamos en estas luchas, tenemos que saber, como lo dijimos desde el principio, que nuestra lucha no es contra el hermano o la hermana, o contra algo sencillo. Nuestra lucha es contra todo un ejército de maldad, dice el capítulo 6 de Efesios. Es más, hablando de la escatología, o sea, de las cosas finales, también Satanás tendrá un protagonismo muy fuerte, porque dice que ese inicuo, o sea, el anticristo que habrá de llegar, lo hará con el gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice, por obra de Satanás. De tal forma que la situación todavía hoy se está repitiendo. Así como Satanás en forma de serpiente tentó a Adán y a Eva, o a Eva principalmente, igual también eso puede pasarnos a nosotros. Así como Eva cayó bajo la influencia de Satanás, igualmente es peligroso para nosotros que seamos también desviados de la fe por una influencia satánica. A veces incluso el Satanás puede llegar hasta calumniar a los santos. A Job no lo calumnió, no habló cosas malas de él y al fin no lo pudo destruir porque Dios de todas formas lo defendió. En otras ocasiones hay enfermedades que las puede hasta causar Satanás. Volviendo al mismo caso de Job, dice la Biblia que salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así que hay enfermedades que las puede poner Satanás también. En otras ocasiones él se opone a los justos y puede tentar a los cristianos. Imagínense, si tentó a Cristo, ¿cómo no nos va a poder tentar a nosotros? En otras ocasiones uno le predica el evangelio a alguien y se va feliz, contento, pero esa semilla que uno le siembra, esa buena semilla en ese campo, luego dice la Biblia que viene el enemigo y siembra cizaña en ese campo. Esos son, como dice la misma Biblia, el enemigo que la sembró es el diablo, el que hace que muchos hombres se pierdan porque no permiten que Dios sea el que obre en ellos y Satanás eso es lo que sabe hacer. La Biblia habla de Satanás como el que roba, el que mata y destruye. Jesús lo dijo así: yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia.
¿cierto? Volviendo al caso de la obra de Satanás, que es el tema que hoy nos está ocupando, hemos de entender que Satanás incluso es capaz de arruinar el alma y el cuerpo, ¿sí? Dice que mientras se acercaba un muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Es decir, el poder del enemigo es fuerte. Y ahí es donde uno tiene que ocupar el corazón con la presencia de Dios. Porque de no hacerlo, y eso ocurre con alguna frecuencia, un espíritu malo viene y se apodera de un hombre y no solamente le puede afectar su cuerpo, sino hasta su alma también. Todo eso es lo que hace Satanás. Y por eso es que el Señor nos ha librado de esa potestad. Es más, todas las mentiras, y eso proviene de Satanás. El Señor dijo eso, que el diablo es homicida desde el principio, que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que la situación no es fácil, no es nada fácil. Ese Satanás contra el que usted y yo tenemos que enfrentarnos, hace incluso, ¿qué digo yo? Incita a los hombres a pecar. Lo de Judas, dice la Biblia que cuando estaban cenando, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara al Señor. Mire eso, el diablo había puesto en el corazón de Judas que traicionara al Señor. De tal manera que hay muchas cosas que pueden ocurrir en la vida de un cristiano en el que Satanás tiene injerencia, ¿sí? Y por eso la invitación que el Señor nos hace es a ser sobrios, a velar. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Gracias a Dios que hoy tenemos una bendición, que el Señor nos ha entregado un enemigo vencido, pero no muerto. Nos ha entregado un enemigo vencido, pero nos puede hacer daño, aún estando así. El Señor vino y se humanó, dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. De tal manera que hoy Dios nos da esa facultad de poder vencer también a Satanás. No tenemos por qué ser esclavos de Satanás, ya el Señor nos libró, ya el Señor en un momento dijo, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y eso es lo que usted y yo podemos decir. Este mundo lo domina Satanás. Hay un espíritu de maldad que se cierne sobre la humanidad, pero usted y yo ya no estamos bajo el imperio de Satanás. Estuvimos, sí, fuimos esclavos de Satanás, claro que sí, pero hoy somos libres. Y aunque Satanás nos estorbe, pero seremos siempre victoriosos en el nombre de Jesús. Así que préstale atención a esto y has de saber que no estamos solos, que nuestra lucha es fuerte, pero Dios está a nuestro lado y Él dice, no temas, yo te ayudo. Bendiciones en el nombre de Jesús para todos. La paz de Cristo te desea el hermano Héctor Betancourt.